Bienvenidas y bienvenidos sean todos a nuestro curso de traducción jurídica. Esta es la videocharla correspondiente a la unidad número 5, es la primera parte de la videocharla, donde vamos a tratar el tema del derecho civil y en particular el derecho de las personas. Con las unidades anteriores procuramos aproximarlos en lo posible a los estudios del derecho en sus más esenciales ángulos como condición necesaria para comprender las incidencias presentes en los diversos tipos de textos que concursan en el ámbito jurídico. En ese sentido, en las unidades anteriores nos hemos referido al derecho como un conjunto de normas jurídicas que el ser humano crea para regular el comportamiento social. Hicimos la diferencia y establecimos la relación profunda, por ejemplo, que existe entre el derecho natural y el derecho positivo. E hicimos lo mismo también con el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Hoy derivamos en la diferencia que existe entre el derecho público y el derecho privado, diferencia que no vamos a establecer de una manera contundente o de una manera rotunda en este instante, sino que lo vamos a hacer a través de la introducción de una de las ramas del derecho, tal vez la más importante porque constituye la plataforma sobre la que se construyen las otras ramas del derecho. Me refiero al derecho civil. En ese contexto, pues, el derecho civil lo vamos a entender como un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones ordinarias y más generales de la vida en las que el individuo se manifiesta para cumplir los fines o sus fines particulares o los fines particulares de su existencia dentro de la sociedad. En ese sentido, el derecho civil, para tales efectos, se especializa en tres áreas, las cuales son el derecho de las personas, o el derecho de personas, con el que se organizan socialmente las personas o sujetos de derecho, y las obligaciones en su aptitud para desempeñar un papel jurídico. Por otro lado tenemos el derecho de familia, que rige la organización de la familia, valga la redundancia, y el derecho patrimonial, que se refiere a la apropiación de las riquezas y al aprovechamiento de los servicios. Bien, pero recapitulemos un poco. Veamos nuevamente la definición de derecho civil, para que entonces podamos concentrarnos en lo que nos importa en esta unidad, que es el derecho de las personas, o el derecho de personas, que también se le conoce. Entonces decíamos que el derecho civil es un conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones ordinarias y más generales de la vida en las que el individuo se manifiesta para cumplir sus propios fines o los fines de su propia existencia dentro de la sociedad. Esta es una definición muy importante porque los ámbitos en los que se desarrolla el ser humano, en los que se desenvuelve el ser humano, son ámbitos muy diversos. Es por ello también que el derecho civil va a constituir una fuente importante de derecho o va a convertirse en la fuente de analogía por excelencia en muchas otras ramas del derecho. El derecho civil va a ser justamente aquello en lo que se va a concentrar más el derecho romano, la importancia que ya adquirir históricamente no se puede narrar en una presentación como esta, pero sí constituye básicamente por donde se empieza a desarrollar el derecho también como ciencia. Ahora, digamos que para lograr sus fines, el derecho civil también se subdivide en otros tipos de especialidades. Tenemos, por ejemplo, el derecho de personas, que es el que nos interesa en esta clase de hoy, es el que permite organizar socialmente a los individuos, que son sujetos de derechos y son sujetos de obligaciones también, y que expresan su aptitud para desempeñar un papel jurídico. Esto lo va a regular el derecho de personas. También el derecho civil se concentra en el ámbito de la familia, y por eso se habla del derecho de familia, que rige la organización de la familia, valga la redundancia, y por último tiene una amplia influencia en lo que se refiere al derecho patrimonial, que es el derecho que se refiere a la apropiación de las riquezas y del aprovechamiento de los servicios, como decíamos anteriormente. Conceptualmente, la persona es el sujeto de derecho, es decir, toda persona física susceptible de tener derechos y obligaciones. Este es un concepto que puede ampliarse
a todo ente que es susceptible de ser sujeto activo o pasivo en una relación jurídica. Esto supone la posibilidad de que existan dos tipos de personas: las que tienen existencia física o que tienen existencia visible, y esa que conocemos como la persona jurídica o persona que tiene una existencia ideal, es decir, existe en el plano de las ideas. En resumen, estamos hablando de las personas naturales y las personas jurídicas. La persona jurídica, por ser ideal, es una ficción del derecho, pues se refiere a entes ideales abstractos a los cuales la ley les reconoce la condición de sujeto de derecho, es decir, que puede tener deberes y puede tener obligaciones y puede tener derechos. Dependiendo de la clasificación jurídica a la que respondan las personas jurídicas, estas personas podrán ser públicas, o que son producidas por la manifestación de la autoridad pública, y pueden estar relacionadas también con la organización política del Estado. Se refieren pues a las instituciones del Estado. Los estados y los municipios tienen facultades para contratar, para obligarse, para obligar recursos, para demandar, para ser demandados como si se tratara de cualquier otra persona jurídica. Ahora, existen también las personas jurídicas privadas, que a diferencia de las personas jurídicas públicas, son producto de las iniciativas de los particulares. Y en ese campo van a concursar las asociaciones, las corporaciones. Cuando digo corporaciones me refiero más bien a las asociaciones profesionales como los colegios, el colegio de abogados, el colegio de médicos, ¿verdad? Las fundaciones y las sociedades mercantiles con sus distintas formas, bien sean sociedades anónimas, compañías anónimas, sociedades en comandita, etc. Pero para los efectos didácticos de esta unidad, como lo hemos dicho, nos vamos a concentrar muy particularmente en la persona natural. Y al respecto, veamos qué dice nuestra legislación sobre la definición de lo que es una persona natural. El artículo 16 de nuestro Código Civil, que es el órgano normativo especialísimo del derecho civil en Venezuela, establece lo siguiente: son personas naturales los individuos de la especie humana. Es decir, con ello quiere decir el ordenamiento jurídico que ningún otro individuo tiene el carácter de persona. De ahí lo que queda es establecer cuándo se inicia la personalidad jurídica, es decir, cuándo comienza el individuo a gozar de los derechos que les da haber nacido en nuestro ordenamiento jurídico o bajo nuestro ordenamiento jurídico. Desde luego que por el simple hecho de nacer el individuo debe gozar de los beneficios de ser persona bajo algún ordenamiento jurídico. Sin embargo, los estados deben conocer de esa existencia para que surtan los efectos legales necesarios en virtud del sistema legal. Por eso existen dos teorías para la adquisición de la personalidad jurídica. La primera teoría es la teoría de la concepción, conforme a la cual la vida humana comienza desde la fecundación del óvulo. Por eso se le da protección a la mujer embarazada. El artículo 17 del Código Civil nos dice que el feto se tomará como nacido cuando se trate de su bien. Por eso es que es un objeto del derecho, de hecho es materia de orden público. La otra teoría que existe es la teoría del nacimiento. Esa teoría es la más aceptada y plantea que el ser humano adquiere el carácter de persona y el consiguiente atributo de personalidad jurídica en virtud o merced al nacimiento. Es un hecho físico que consiste en la separación completa del nuevo ser con relación al cuerpo de la madre. Antes de ese momento, el ordenamiento jurídico considera que el producto de la concepción, es decir, el concepturus, mientras no sea separado, carece de la condición de persona. Bueno, este es en principio las dos teorías, y vamos a ver qué principios rigen justamente dentro de la teoría del nacimiento, que se subdivide en ella y trae importantes datos que son de nuestro interés. El primer principio es el principio de la vitalidad. Conforme a este principio, basta con que el feto haya nacido vivo para que se le reconozca la personalidad jurídica. No importa si muere poco después. El hecho de haber nacido, de haber respirado fuera del seno materno, fuera del útero de la madre,
es ya un hecho jurídico que produce consecuencias jurídicas. El niño que ha nacido y que luego muere es sujeto o es susceptible de que se le levante un acta de nacimiento y un acta de función. Con el acta de nacimiento el niño ha producido unas consecuencias, o sea, ha heredado, por ejemplo, o ha llegado a tener patrimonio y con su muerte deja herencia. Entonces es importante ese principio. El otro principio es el de la viabilidad. Conforme a este principio, es importante que el feto no solo nazca vivo, sino que también haya sido viable, es decir, que haya sido capaz de poder vivir fuera del claustro materno. El legislador venezolano, en este sentido, acepta la teoría del nacimiento y dentro de esa teoría acepta el principio de la vitalidad, como lo expresa el artículo 17 del Código Civil de Venezuela, que reza que el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien, y para que sea reputado como persona basta que haya nacido vivo. Entonces, este artículo, el artículo 17 del Código Civil, nos permite ver cuál ha sido la teoría y el principio que ha acogido nuestra legislación. Repito, es el principio de vitalidad bajo la teoría del nacimiento. Así, de este modo, el individuo adquiere su personalidad jurídica bajo nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, entenderemos por nacimiento, jurídicamente hablando, la expulsión del feto del claustro materno, hayase cortado o no el cordón umbilical. Si al momento del alumbramiento o segundos después el feto llegara a fallecer, el niño llegara a fallecer, ante esa duda se ha desarrollado un determinado número de pruebas que han sido aceptadas por nuestro ordenamiento jurídico que permiten certificar el hecho del nacimiento y, por supuesto, derivando una cantidad de consecuencias jurídicas como las que explicamos anteriormente. Estas pruebas se subclasifican en pruebas legales y pruebas médico-legales o pruebas forenses. Las pruebas legales tienen como medio por excelencia la partida de nacimiento, que es el documento que demuestra el nacimiento de una persona y que tiene carácter público y que ha sido emanado por la autoridad competente. Además, la partida de nacimiento, que es objeto también de estudio en esta unidad, permite justamente establecer una cantidad de datos de importancia suprema para los individuos. El otro conjunto de pruebas son las que se conocen como pruebas médico-legales o pruebas forenses. Son pruebas que pretenden demostrar si en efecto el niño nació con o sin vida. Son llamadas dosimacias o pruebas de vida. Se hacen pruebas, por ejemplo, de tejido pulmonar del feto ya muerto o del niño ya muerto, y dependiendo de las pruebas que se le aplican a esos tejidos pulmonares se determina si el niño llegó a respirar. Lo que quiere decir que de alguna manera el hecho de respirar de una manera independiente y a pesar de que segundos después el niño fallezca, es tenido en cuenta en la legislación nuestra como un síntoma de vida independiente y se cumple pues así el extremo planteado o el supuesto de hecho planteado en el artículo 17 de nuestro Código Civil ya comentado. Ahora bien, desde su nacimiento la persona, y por el hecho de estar viva, desarrolla en forma automática primero y luego en forma voluntaria múltiples relaciones de derecho. Ocurre que las relaciones de derecho se producen incluso si el individuo ha llegado a vivir muy poco, como acabamos de decir, pues durante su breve vida ha nacido de progenitores con los que sostiene una relación jurídica de filiación. En ese breve instante en que el niño ha vivido, puede haber heredado y al dejar de vivir, puede convertirse en fuente de herencia para las personas con las que haya tenido un vínculo jurídico familiar, incluso hermanos. Esta es materia que tiene que ver con un tema que se conoce como el hecho jurídico y también con el acto jurídico, temas muy interrelacionados y que trataremos en
una charla aparte dentro de esta misma unidad. Nos interesa por ahora establecer también cuáles son los elementos que concursan en la relación de derecho en la que se inserta el individuo con su nacimiento y durante el resto de su vida. Podemos decir que la relación de derecho supone la existencia de diferentes elementos que son necesarios para que se dé pues esa relación. ¿Cuáles son esos elementos? Los elementos son la existencia de un sujeto o de varios sujetos, y que estos sujetos pueden ser pasivos o activos. También la existencia de un objeto o de muchos objetos. Una relación jurídica puede cubrir uno o muchos objetos. Y por último, una relación jurídica. ¿Cuál es el vínculo, el nexo que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo? Bien, en primer lugar, analicemos el sujeto. La escuela clásica dice que el sujeto es aquel ser o ente capaz de ser titular de derechos y deberes. Por eso decimos que el sujeto, la persona y el titular de derechos y deberes son una suerte de sinónimos, si es que tal palabra cabe acá. Doctrinalmente es sinónimo de persona, como lo hemos dicho, y es aquel ser o ente a quien el ordenamiento jurídico le reconoce poder de voluntad para ser titular de derechos y obligaciones, derechos y deberes. A quien no le reconoce no son personas, por ejemplo, las cosas y los animales. Puede haber dos tipos de sujetos: las personas naturales y las personas colectivas o personas jurídicas. Las personas naturales son todos los seres humanos, mientras que las personas colectivas son entes constituidos por personas naturales y o bienes afectados a un fin común, posible, determinado y lícito, que debidamente organizados son reconocidos por el ordenamiento jurídico. Bien, podemos decir también que por la titularidad el sujeto puede ser activo, es decir, el sujeto activo es aquel que es titular de un derecho por el cual puede exigir a otro un comportamiento o una conducta, el caso del acreedor. Y el sujeto pasivo, que es el titular de un deber, que está obligado a un comportamiento voluntario o de una manera voluntaria o de una manera forzosa. Por ejemplo, el deudor. El sujeto pasivo o activo, la persona colectiva o natural, ejercita y exterioriza su voluntad por sí mismo o por sí misma a través de un representante. Bien, ahora hablemos del objeto. El objeto en la relación jurídica son definitivamente los bienes, las acciones y las omisiones del ser humano, y por excepción la persona humana. Es decir, excepcionalmente la persona humana puede ser un objeto. Puede ser el caso de las personas que están interdictas, que son objeto de protección por parte del Estado. Entonces, en una relación jurídica, esa persona va a ser también objeto. Los bienes se dividen en materiales e inmateriales. Los bienes materiales son, por ejemplo, todos aquellos bienes que pueden ser percibidos por los sentidos y que pueden medirse a través de procedimientos técnicos. Y los inmateriales son aquellos que no son necesariamente mensurables en su sentido ontológico, pero que existen idealmente también, o son producto del intelecto. El caso, por ejemplo, de una partitura musical o el derecho de crédito que puede tener alguna persona. En cuanto a la relación jurídica, debemos decir que es el elemento intelectual dentro de la relación. Se trata de el nexo, el lazo o vínculo entre los sujetos activo y pasivo, que implica derechos y deberes que son solamente exigibles a las personas y no a las cosas. Para poder hablar de que existe una relación jurídica, es necesario que existan las personas y que esa relación jurídica sea reconocida por el ordenamiento jurídico, no tratándose de una relación moral o social, sino de una relación jurídica propiamente dicha. Cuando hay relación jurídica entre personas que afecta al ordenamiento jurídico, se producen derechos y deberes, derechos y obligaciones, que estamos obligados a observar en forma voluntaria o por coerción a través de la fuerza pública. La coercibilidad es el empleo habitual de la fuerza legítima, de la violencia legítima que acompaña al derecho para hacer exigibles las obligaciones y hacer eficaces los preceptos jurídicos. La coercibilidad significa la posibilidad del uso legítimo y legal de la fuerza para su cumplimiento de la ley o para el cumplimiento de la ley. Se diferencia diametralmente de la coacción porque la coacción es una fuerza o violencia que se hace a una persona para precisarla a que diga o ejecute alguna cosa. En este sentido, el empleo de la coacción origina múltiples consecuencias de orden
civil, ya que los actos ejecutados bajo coacción adolecen del vicio de nulidad y en el orden penal podría dar lugar a diversos delitos, especialmente los que atentan contra las libertades individuales. En la próxima videocharla dentro de esta misma unidad trataremos el tema de la posesión de Estado. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los datos de la posesión de Estado? Vamos a trabajar también, o vamos a conversar sobre el hecho jurídico y el acto jurídico con un poco de mayor profundidad. Y hablaremos también sobre el registro civil, esa institución en la que se toma nota de los hechos jurídicos que atañen a las personas, que demuestran las diferentes situaciones jurídicas en las que se encuentran las personas. Hablaremos asimismo, dentro de lo que nos da nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil, sobre los elementos que forman parte de las actas que darán cuenta justamente de esos hechos y de esos actos jurídicos a los que haremos referencia. Muchas gracias por su atención.